Buenas tardes de la Escuela Julián Besteiro, que hoy viste de gala para la entrega de los premios. La verdad es que cada día esta escuela va cogiendo más arraigo. El hecho de que la pandemia aconseje hacerlo al aire libre, yo creo que también nos va a ayudar nos está ayudando a darle más peso a la escuela en los actos, y yo espero que en un plazo de tiempo no muy lejano la podamos tener en pleno funcionamiento. Gracias a las personas galardonadas que habéis estado construyendo sindicato desde Alsasua, Valencia, en Aragón. Y gracias a todas y a todos, a María José, a Anaís, a la familia Cid, más por acompañarnos hoy en este acto, a la compañera Alicia. Para nosotros este es un acto muy importante. Yo creo sinceramente que en este mandato deberíamos de conseguir que la UTC, la Unión de Cuadros y Técnicos, seamos capaces de ponerla en el centro de la vida sindical. Después de haber escuchado a los tres secretarios generales de las federaciones, que os cojo la palabra, creo que sería muy importante que el conjunto de la organización piense en este instrumento tan fantástico que tenemos, que es la Unión de Técnicos y Cuadros. Lleva 35 años en el sindicato, pero todos sabemos que funcionando en diferentes etapas, con diferentes ritmos y sobre todo con personas muy implicadas en hacer que la Unión de Técnicos y Cuadros dure, estirando porque esté presente en la vida del sindicato. Y yo en ese sentido quiero agradecer especialmente a Miguel Ángel Zamarrón todos estos años de dedicación. Años de dedicación que no siempre han estado correspondidos por el sindicato. Y os hablo en primera persona. No hablo del vecino, hablo de la parte que me toca a mí también en la época que fui secretario general de la UGT de Cataluña. Sé que Zamarrón tiene otra opinión, pero yo creo que podemos haber hecho mucho más. Y siempre, los sindicalistas siempre tenemos que pensar que podemos hacer mucho más. Por eso hoy me gustaría que, celebrando el 35 aniversario, en este proceso de actos que vamos a ir desarrollando, sea un punto de inflexión y que realmente la UTC salga del armario y se convierta en el gran instrumento de nuestro sindicato para poder llegar a esos centenares de miles, millones de técnicos, de mandos, de cuadros que nos necesitan y que nosotros los necesitamos. Nos necesitan y los necesitamos. Los necesitamos, compañeras y compañeros, porque antes Paula hacía referencia a que cuando se fundó la UTC era el 17% de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hoy es el 35%, la Unión Europea es el 46%, pero una de las cuestiones que yo creo que va a pasar en España de manera muy rápida, sobre todo como consecuencia de este proceso de cambio en el que estamos sometidos como consecuencia de la pandemia, va a haber cambios que se van a producir mucho más rápido en nuestro país de lo que teníamos previsto. Y, por tanto, seguramente que ese 46% que hay en la Unión Europea, en España, igual sin los fondos de reconstrucción, tardaríamos en llegar a esa meta pues 10, 15 años,
pero con los fondos de reconstrucción es muy posible que en los próximos 3 o 4 años nos encontremos en una situación de que la presencia de cuadros, de técnicos, de mandos en nuestro país llegue al 46%. Y por eso os necesitamos. ¿Qué es el sindicato sin ese 46% de mujeres y de hombres, trabajadoras y trabajadores de nuestro país? No es nada. Por tanto, el sindicato necesita incorporar a esos centenares de miles de mujeres y de hombres a la acción sindical. Necesita incorporar a esos centenares de miles de mujeres y de hombres a la vida orgánica del sindicato. Y para eso es absolutamente imprescindible que esta apuesta por los cuadros y los técnicos, por su incorporación en el sindicato, sea una apuesta permanente, visible, del conjunto de las organizaciones del sindicato. Pero también nos necesitan, porque, compañeros y compañeras, la precariedad se ceba en los técnicos de nuestro país. Los abusos se ceban entre los cuadros técnicos y mandos de nuestro país. Y en la medida en que son muchos más, son cada día más proletarios. Cada día forman parte más de ese sentimiento de clase, de ese sentimiento de pertenecer a los y las trabajadoras de nuestro país. Por eso me parece que también, desde la perspectiva de los cuadros, mandos y técnicos, necesitan una UGT fuerte, necesitan una UGT en la que estén plenamente integrados. Hay que hablar de temporalidad, tenemos que hablar de sus cuestiones laborales. Ahora que hablamos tanto de la necesidad de poder cortar la vida laboral de la vida personal y, por tanto, no tener que llevarte el trabajo a casa con las nuevas tecnologías, en el caso de los cuadros y mandos de nuestro país, ya no solo se lo llevan a casa con las nuevas tecnologías, sino que extienden sus jornadas de trabajo de una manera absolutamente inaceptable. Cuestiones que en algunos otros países se han podido solventar básicamente a partir de la organización, a partir del trabajo de las organizaciones sindicales. Antes se ha hablado de la brecha de cristal, de ese techo de cristal que hace que, en el caso de los mandos, de los cuadros, de los técnicos, la discriminación, la falta de igualdad entre mujeres y hombres sea mucho más elevada que en el resto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y el sindicato tiene que estar ahí para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Pero aparecen nuevas enfermedades profesionales. La salud laboral tiene todo el sentido, pero también lo tiene sobre todo desde la perspectiva psíquica. Es muy importante esta dimensión en los cuadros, mandos y técnicos de nuestro país. Si hablamos de las retribuciones, estamos hablando de lo mismo. Estas retribuciones que en muchos casos no tienen ninguna transparencia, que en muchos casos son difíciles de poder evaluar y que quedan mucho en manos de los altos directivos de las empresas. Por eso me parece que hay esa doble necesidad nuestra para poder incorporarnos al sindicato, pero también suya para poder conseguir mejorar su situación contractual. Es ahí donde tenemos que encontrar el punto en el que nuestra organización, más allá de lo que ya representa, que representa mucho, pero que se pueda visualizar y que podamos atraer más técnicos y más cuadros y más mandos a nuestra organización. Se va a ir haciendo, compañeras y compañeros. Yo no tengo ninguna duda de que se va a ir haciendo. Porque cada día, cuando se habla con las organizaciones de base del sindicato, yo me encuentro con más personas
que por cierto generalmente no son trabajadores que pertenezcan a ese colectivo, que me piden y me dicen, ¿qué vamos a hacer si no somos capaces de incorporar a los técnicos y cuadros al sindicato? No vamos a poder mantener nuestra representatividad. Vamos a tener un problema muy serio de visualizar el sindicato del futuro. Y cuando eso ocurre por abajo y además quien lo está pidiendo son personas que tienen responsabilidades en el sindicato pero que ni siquiera son cuadros, mandos o técnicos, eso quiere decir que está en marcha y que lo que tenemos que hacer desde la dirección del sindicato es apostar porque eso se pueda convertir en una realidad. Y yo os quiero pedir en este acto sencillo, humilde, pero en todo caso con un gran contenido, a toda la organización plena implicación. Plena implicación sin fronteras. Porque en algún momento en el sindicato decidimos crear la UTC, pero yo creo que incluso hoy lo hacemos por la puerta pequeña. No somos capaces de abrir las puertas de par en par del sindicato y decir, venir, estamos aquí, os necesitamos, nos necesitáis. Esta es la casa que puede y debe de contribuir a mejorar definitivamente las condiciones de trabajo de estos colectivos de mujeres y de hombres de nuestro país. Esta es la manera de construir el sindicato del siglo XXI con firmeza, con un suelo que sea indestructible, compañeros y compañeras. Y a eso es a lo que os quiero invitar en este acto de hoy. Porque me parece que es especialmente importante que el sindicato sea capaz de dar ese paso. Es evidente que desde el sindicato, desde la UGT, no entendemos el sindicalismo si no es de clase. Es evidente que no entendemos el sindicalismo si no es capaz de representar los intereses de todas y de todos los colectivos de nuestro país. Pero es que también los técnicos y cuadros tienen que saber que si no se hace a partir de un sindicalismo de clase, de un sindicalismo que agrupe a todos y a todas, no es posible iniciar este proceso que necesitamos para fortalecerlo nosotros y para fortalecer los derechos de los técnicos, mandos y cuadros en nuestro país. Por eso me parece importantísimo este acto de reconocimiento a las personas que habéis estado, las mujeres en este caso. No creo que sea casualidad que las tres federaciones hayáis decidido proponer a una mujer para hacer este homenaje, que seamos capaces de que este sea un punto de inflexión y de iniciar una etapa nueva. Yo, sabéis que podría venir a decir aquí, qué bien, qué guapos que somos, qué bien que lo hacemos, pero no estaría diciendo lo que pienso. Y en este tema creo que queda mucho por hacer. Miguel Ángel seguro que está de acuerdo conmigo. Tenemos muchas oportunidades para poder fortalecer el sindicato, para poder fortalecer los comités de empresa, para poder fortalecer las secciones sindicales. Tenemos que ver de qué manera el sindicato recupera sus raíces, porque no tenemos que echar raíces nuevas, tenemos que recuperar nuestras raíces. Como nacimos. Nosotros nacimos como sindicatos profesionales. Y un buen día los fundadores del sindicato decidieron que solo como sindicatos profesionales no podíamos defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de manera integral. Y de ahí nacen las organizaciones sindicales de clase, de ahí nace la Unión General de Trabajadores, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hoy. Y creo, compañeros y compañeras, que ese trabajo no es tanto volver al pasado, pero sí recordar que los trabajadores, las trabajadoras en las organizaciones sindicales lo tienen que hacer su afiliación, su presencia, su participación en estructuras cómodas, permeables, que les permitan sentirse que están justamente defendiendo
los intereses de los colectivos a los que representan. Con ese ánimo vamos a continuar el camino de este 35 aniversario, que no sea una fecha más, que represente un avance, un paso significativo para poder conseguir efectivamente que los cuadros, mandos técnicos tienen un sindicato fundamental, que tienen un sindicato que es el elemento clave de construcción de la defensa de sus derechos. Sabemos, compañeros y compañeras, que eso no es un trabajo fácil, pero en todo caso tenemos todas las condiciones. Mirad, las teníamos, ahora he estado viendo las fotos, no salieron las fotos del 30, me parece que era el 30 Congreso que celebramos en Barcelona, que fue el segundo que celebramos en el interior después de la dictadura, el primero que celebramos en la legalidad. Yo era muy joven en aquel momento, pero me acuerdo perfectamente el debate que hubo en relación con los técnicos y cuadros. Incluso me acuerdo de la votación. Es más, os voy a decir una cosa, yo era de los que estaba equivocado que ganamos, porque yo voté por no generar una estructura que, si lo hubiéramos hecho entonces, seguro que hoy estaríamos en mejores condiciones de cuadros y técnicos en el sindicato. Y no lo hice. Ahora podría deciros que lo había hecho, pero no lo hice. En la organización en la que estaba no votó a favor y no salió aprobado la creación de esa estructura. Lo hicimos 86, eso creo que aquel congreso fue en el 78, pues 8 años más tarde, con la constitución de la UTC. Yo lo que os quiero decir es que aprovechemos este momento, que no perdamos ni un segundo más, que nos pongamos manos a la obra y que todas las organizaciones del sindicato dediquemos esfuerzos, tiempo, para conseguir que seamos el referente de los cuadros, de los mandos y de los técnicos en nuestro país. Muchísimas gracias, Paula, por este acto y por el 35 aniversario y muchas felicidades.